Buenas tardes, mi nombre es Rafael Antonio Ramírez García, del quinto cuatrimestre de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hoy les vamos a hablar sobre el nuevo sistema acusatorio penal y los procesos. Hemos pasado de una metodología de expedientes a una metodología de audiencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ese es un camino en relación con cómo a los jueces toman las decisiones a lo largo del proceso. En el sistema anterior, el proceso era en base a los expedientes. Se iba armando un expediente en donde se recopilan las pruebas, los testigos, etcétera. ¿Cómo decidía el juez si una persona era culpable o inocente? Se le hacía un proyecto de sentencia, leía el expediente y en base a eso decidía. En cambio, en el nuevo sistema tenemos una metodología en base a audiencias. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que el juez no decide sobre el expediente, sino que decide sobre lo que exponen las partes en una audiencia. El juez tiene que escuchar directamente a las dos partes contrarias. Escucha al Ministerio Público y escucha a la defensa y luego decide. ¿Cómo son estas audiencias? Son audiencias públicas a las que cualquier persona puede entrar y son audiencias en donde siempre tienen que estar el juez presente. Existe el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no puede delegar sus funciones a otras personas. Eso pasaba antes, sino que siempre tiene que estar ahí escuchando directamente a los testigos y a las partes. Además, son audiencias que tienen que dar forma continua. De ser posible, en el juicio de todas las pruebas se tienen que presentar en un mismo día. En el juicio todas las pruebas se tienen que presentar en forma. Y si son muchas pruebas, tienen que ser un día tras otro. Es decir, tiene que haber concentración. Las pruebas se deben desahogar lo más rápido posible para que el juez tenga un panorama completamente de lo que pasó. Los juicios orales son la última parte del proceso. El proceso penal tiene distintas etapas. Etapa de investigación, donde las partes investigan para ir armando un caso. Una etapa intermedia, en donde las partes se preparan y ofrecen pruebas para un juicio. Y una etapa final, que es la etapa que conocemos como el juicio oral. En esta etapa final hay un tribunal y juez distinto al que llevó al proceso en las etapas previas. Este es otro de los cambios del sistema. En estas últimas audiencias, que es la más importante del proceso, se desahogan las pruebas y es decir, se interrogan a los testigos, se presentan las pruebas materiales y se da la sentencia. Ahora bien, existen mecanismos alternativos de solución de controversia. Estos ofrecen una solución distinta a la cárcel y que no involucra necesariamente a un proceso penal ante un juez. Específicamente se trata de los acuerdos reparatorios. ¿Qué es lo que son los reparatorios? Se brinda la oportunidad a las partes involucradas a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, fulanito le robó un celular a Juan. Y en lugar de procesar a fulanito y que éste tenga que enfrentar una pena de prisión, fulanito y Juan se van a poner de acuerdo. Eh, Juan le va a decir cuánto fue el celular y se vio afectado por el robo. Fulanito va a exponer las razones por las cuales se robó el celular y entre los dos llegaron a una solución que no sea necesariamente que involucre un proceso penal. Para la víctima, el imputado se puede poner de acuerdo, habrá personalmente especializado o facilitadores que los apoyen. Suspensión condicional del proceso. Este mecanismo busca solucionar de fondo los conflictos igual al anterior. En este caso no se trata necesariamente de que la víctima o el imputado se ponga de acuerdo, sino de darle una segunda oportunidad al imputado imponiéndole una condición que no necesariamente en la prisión. Por ejemplo, Pedro peleó con Juanito y le rompió la nariz. En lugar de llevar un proceso largo que le cuesta mucho al Estado para que Pedrito vaya a prisión, Pedrito va a tener una segunda oportunidad porque se va que su problema es de alcoholismo. Entonces Pedrito se tiene que someter a un tratamiento de alcoholismo durante un año y si soluciona su problema de alcoholismo ya no será procesado penalmente. Así existe una solución realmente atacada por el problema. Estos mecanismos son muy importantes para que se apliquen a delitos menores graves y ofrecen una solución que no necesariamente son la prisión. Por lo que hemos observado a lo largo de los años, la prisión no está solucionando de fondo los problemas. Es muy costosa para el Estado y no reduciendo a los criminales.
Ahora se respeta el principio de presunción de inocencia. ¿Qué es el principio de presunción de inocencia? Este es el principio que indica que tú siempre serás considerado como un inocente hasta que el Ministerio Público pruebe lo contrario y el juez dicte una sentencia que así lo establezca. Si bien antes este principio ya estaba contemplado a tratados internacionales que obligan a México, la regla general era que en cuanto señalaran para cometer un delito, tú ibas a prisión. En lo que durante el proceso existía a lo largo, se llamaba la libertad de bajo caución, pero eso implicaba que para pagar fianza, para poder enfrentar el proceso de libertad, además solo aplicaba para los delitos menores. ¿Cuál era el cambio radical? Ahora la prisión preventiva es excepcional. Nueva regla general es: yo te estoy acusando de un delito como tú eres inocente porque aún no se ha comprobado que eres culpable. Vas a enfrentar el proceso en libertad. Eso no quiere decir que ha desaparecido la prisión preventiva. Cuando se prueba que el imputado es un peligro para la sociedad o que existe riesgo de evasión de la justicia, entonces sí se puede aplicar la prisión preventiva. Pero esto es excepcional al Ministerio Público que comprobar que existe un riesgo. Ahora bien, existen jueces de control. ¿Cuáles son los jueces de control? Antes solo un juez decidía si te habían detenido legalmente, decidía si había pruebas suficientes para iniciar un proceso, revisaba el expediente y decidía si era el culpable o inocente. El mismo juez decidía sobre todo. Ahora existen dos jueces distintos. Existe un juez de control que toma las decisiones durante todo el proceso y un juez de juicio oral que solo está presente en la audiencia del juicio. Este cambio es importante porque si el juez que decide si una persona es culpable o inocente únicamente puede hacerlo en base a lo que sucede en audiencia, no es lo que pasó antes. Este juez debe llegar como una página en blanco a la audiencia. Esto es respetar el principio de imparcialidad. De lo contrario, el juez que llevó todo el proceso se fue formando una idea de lo que pasó o no pasó, y valorando cosas que no necesariamente tendrían que valorar. La solución es tener dos jueces distintos: un juez de control que decide sobre lo que pasó durante las etapas previas del proceso y cuida que se respeten los derechos tanto de la víctima como los imputados, y un juez que se lleva un juicio oral. En el nuevo sistema se busca que la minoría de los casos lleguen a juicios orales. Por eso, además de las soluciones alternativas expuestas anteriormente, existen mecanismos de descongestión. Si todos los casos llegaran a un juicio oral, sería imposible resolver todo. Se colapsaría el sistema. Por eso es necesario ser selectivo. Para lograr, existen los siguientes mecanismos. El procedimiento abreviado. Ahora, una persona a la que se le acusa de un delito puede aceptar su culpabilidad antes de ir a un juicio oral. A cambio, se le reduce la pena por la cual va a ser sancionado. Esto permite que el proceso termine mucho antes. Criterio de oportunidad. Eso es la decisión exclusivamente del Ministerio Público sobre cuándo sí y cuándo no iniciar un proceso. El Ministerio Público no siempre puede tomar esa decisión, solo es condiciones muy específicas. Por ejemplo, cuando los delitos son realmente menores. En este último caso, el Ministerio Público puede decidir que no va a gastar sus recursos en ir a un juicio, aunque el imputado siempre estará obligado a pagar a la víctima la reparación del daño. Otro ejemplo importante del criterio de oportunidad es cuando el imputado acepta cooperar con el Ministerio Público sobre las investigaciones más importantes. Por ejemplo, un arresto de Susanito por vender marihuana en la calle, y en lugar de iniciar todo un proceso penal en su contra que va a costar muchísimo al Estado, le ofrecen a Susanito la posibilidad de no procesarlo en cambio de información sobre su proveedor de marihuana. Eso ayuda a combatir la delincuencia organizada. Hay 5 principios que rigen al nuevo sistema, que es el de publicidad. ¿Qué es el de publicidad? Ahora las audiencias son públicas. Antes, aunque en papel eran públicas, como en el juicio era en base a un expediente. Nadie se enteraba de lo que pasaba, ni siquiera las partes involucradas. Ahora todo el mundo puede saber, ir a las audiencias y entender por qué los jueces toman la decisión que toman. Y mediación. Ahora el juez siempre tiene que estar presente en las audiencias y cuando se desahogan las pruebas. Concentración. Ahora las partes pueden controvertir lo que dice la otra parte. Es decir, si yo soy defensa y el Ministerio Público aporta una prueba,
yo puedo representar pruebas contrarias a eso y argumentar en contra de lo que está planteando el Ministerio Público. Concentración. Ahora se tiene que desahogar en la mayoría de números pruebas en una misma audiencia. La continuidad. La audiencia tiene que suceder un día tras otro. Es decir, si hoy el juez solo le dio tiempo de escuchar 5 testigos, los siguientes 5 testigos los tiene que escuchar mañana. ¿Por qué es importante que todos conozcamos el nuevo sistema penal? En ese sistema se respetan mejor los derechos humanos del imputado y de la víctima. En el caso del imputado, antes no se respetaba el derecho de presunción de inocencia. El derecho al ser juzgado es una audiencia imparcial y el derecho de tener un abogado defensor en el proceso y de tener la posibilidad de réplica. En el caso de la víctima, el nuevo sistema también respeta derechos que antes estaban olvidados, como el derecho a la reparación de daño, el derecho de protección y el derecho de participación en el proceso. Uno nunca sabe cuándo puede estar involucrado o en un proceso. Cualquier conflicto de la vida cotidiana puede ser convertir en un conflicto penal. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Por eso es fundamental saber cuáles son los derechos con los que contamos para saber qué hacer en una situación. Además, es importante que la gente conozca y confíe en los nuevos mecanismos y que sepa que sí hay prisión. Eso no significa que hay una impunidad. La prisión no siempre es la solución. La gente tiene que entender que también a la víctima le conviene que existan otros tipos de soluciones. Pues bueno, eso es todo por hoy. Esto es lo de mi tarea. Hasta luego.